Me han preguntado mucho últimamente acerca del problema de SADAIC, los salones de fiestas, y si hay que pagar la SADAIC, si hay que pagar por los derechos de autor en el uso de fiestas y en salones de fiestas y afines, ante el cambio de reglamentación. Vamos a intentar hacer un video para no abogados, para explicarles un poco el tema y para dar algunas soluciones concretas sobre este problema entendible para no abogados. No suele ser un tema recurrente en este canal, donde más abordamos otro tipo de cuestiones, si bien tenemos un par de playlists con videos sobre activos intangibles, están más orientados a la gestión de los activos y no tanto a la protección. Nosotros en general hablamos más de gestión de activos intangibles más que de protección. Pero este es un tema muy puntual, muy concreto, que me lo preguntan mucho, justo tuve que atender 2 o 3 entrevistas sobre esto, entonces vamos a intentar responderlo fácil para no abogados. En principio, vamos a dar algunos conceptos básicos que marcan el problema. El primero es que hay una ley de derechos de autor, que esta ley no se modificó. Lo que aparece es un decreto, y este decreto lo que viene a hacer es a interpretar. Una de las características que tienen los decretos, que son del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo, es interpretar las normas. ¿Qué viene a hacer este decreto? A interpretar una norma que tenía mucha discusión. Spoiler, no tenía discusión, es una idiotez cómo está planteada la norma y cómo se interpretaba la norma. El decreto viene a ponerle claridad a un punto que para cualquiera que entre en el tema sin prejuicios, en estos temas hay mucha plata de por medio, hay mucha gente muy interesada y hay muchas grandes corporaciones interesadas. Cualquiera que entre sin prejuicios a este problema lo resolvería de la misma manera. ¿Qué viene? ¿Cuál es el problema acá? Es una palabra específica de la ley, que es reproducción pública. Cuando uno reproduce públicamente una obra de un tercero, debe pagar los derechos de autor. Estos derechos de autor generalmente son SADAIC, que es una sociedad de gestión colectiva de derechos, es como si fuera un club que reúne a todos los autores y compositores por una ley, es obligatorio, es decir, es una representación obligatoria. Todos los autores y todos los compositores están representados por SADAIC. Después ADI y CAPIF. ADI es la de intérpretes, es la asociación de intérpretes, porque cada interpretación de una obra es también una reproducción de una obra. Y CAPIF tiene que ver con la registración de la banda sonora en un soporte material. Generalmente cuando uno tiene una fiesta, un evento de estas naturalezas, viene a cobrar ADI CAPIF. Y generalmente, sobre todo en el interior donde estamos nosotros, la persona que cobra SADAIC, ADI CAPIF es una sola y a veces hasta dice simplemente SADAIC, pero está cobrando 3 cosas distintas. ¿Cuál era el problema de interpretación? ¿Qué significa reproducción pública? Cuando estoy públicamente reproduciendo. Si yo estoy escuchando música en mi casa, es un lugar privado, con lo cual nadie puede venir a decirme absolutamente nada. Si yo estoy reproduciéndolo en una plaza, es una reproducción pública. Entonces, el lugar donde se reproduce la obra es lo que determina, unos son privados y otros son públicos. Pero así como está muy claro que la calle es pública y mi casa es privada, hay lugares y cuestiones que son intermedias. Una de las cuestiones más intermedias, que para mí no eran intermedias, pero eran gran eje de la discusión y hubo incluso fallos judiciales, eran las habitaciones de los hoteles, porque en principio decían, los hoteles son lugares públicos, cualquiera puede ir ahí. Pero la realidad es que en la habitación de un hotel, cuando uno está en la habitación del hotel, se considera que es una habitación privada, es una residencia privada y en principio nadie tiene acceso a eso salvo el que pagó por esa habitación del hotel. Entonces, para que se den cuenta de la magnitud de la discusión, la estupidez de la discusión, SADAIC, ADI, CAPIF pretendían cobrar derechos de autor por la reproducción, ni siquiera tenía que haber un equipo de reproducción de música, por la reproducción que un televisor podía, en un televisor, en una película tiene una banda sonora, esa banda sonora si se reproduce en una habitación de un hotel, ellos decían es reproducción pública. Este decreto vino a barrer quizás
específicamente con esto, pero hay otros mundos, como el de los salones de fiestas, que vienen ahí aledaños. ¿Por qué aledaños? Ahora lo vamos a ver. Pero esta es la discusión de fondo. Para Sadik, para Dadi Capif, y generalmente para los que defienden los derechos de autor desde un punto de vista demasiado empresarial, demasiado exagerado, todo es reproducción pública, básicamente cualquier cosa es reproducción pública. Entonces, ¿dónde está el problema? Y vamos ahora así a los salones de fiesta. Los salones de fiesta son una reproducción pública o no de una obra. Este es el problema que me gustaría afrontar específicamente. ¿Cuál es la cuestión? Si yo hago una fiesta en mi casa, claramente es privado. No importa a quiénes invite a la fiesta. Estoy haciendo una reproducción privada de las obras. Si yo hago una fiesta y pongo música, es una reproducción privada. Si yo hago una fiesta en mi casa y traigo un DJ, es una reproducción privada. Y es claramente privada. Porque estoy haciéndola en mi domicilio personal. ¿Qué es un salón de fiesta? El salón de fiestas, básicamente, es porque no quiero hacer la fiesta en mi casa. O porque no entra esa cantidad de gente en mi casa. ¿Y qué hago? Contrato un espacio para hacer una fiesta. Es como si lo hiciera en mi casa. Pero estoy alquilando un lugar para hacer la fiesta. Entonces, la situación es la misma que la del hotel. Es como si estuviera en la habitación de mi casa, pero estoy en un lugar de un tercero. ¿Es público? En general es público, sí, en el sentido que tienen las habilitaciones públicas. Pero en la medida en que lo contraté y estoy haciendo una fiesta para la gente que yo invito, pasa a ser un lugar privado. Entonces, claramente que la reproducción en un salón de fiestas, en una fiesta privada, es una reproducción privada y por tanto no hay discusión acerca de que no hay que pagar SADAIC. La cuestión es clarísima. ¿Dónde aparecen los inconvenientes? ¿Por qué está discutido el asunto? ¿Y por qué hay algunos grises que podrían llegar a discutirse en algunos casos o en algunas situaciones? Primero hay una cuestión de hechos. ¿Cuál es? Que SADAIC, mal, no le va a cobrar a los que organizan la fiesta. SADAIC le cobra al salón de eventos. Porque SADAIC dice, el que pasa la música es el salón de eventos. Y ahí hay un error conceptual. El salón de eventos no pasa música. Yo puedo llevar mi DJ. Es más, puedo hacer una fiesta y no pasar música. La idea de que hay una fiesta y que esa fiesta incluye pasar música es lo que en lógica se llama una petición de principio. El salón te alquila el salón. Entonces, ¿qué pasa? Como SADAIC va y presiona el salón de fiestas, el salón de fiestas no quiere tener un problema porque va a ser él el que tenga el problema y no la persona que lo contrata. Entonces, ¿qué es lo que hace el salón de fiestas? Le pide al que le contrate el salón que además de contratarle el salón le pague SADAIC. ¿Por qué? Porque no quiere tener problemas. Entonces, ¿qué le dice? Páguele a SADAIC y a mí me trae el comprobante. En realidad, lo que está pasando acá es que hay una suerte de presión de SADAIC, de hecho, al salón. Y el salón se está sacando el sallo, se está quitando el problema, pasándole el cobro a los particulares. Pero la realidad no es esa. La realidad es que quien organiza la fiesta es el que alquila el salón. El que va a pasar música, el que va a contratar el DJ, es el que hace el salón. Entonces, la discusión, sobre todo, hoy se discute mucho ahora en las fiestas de egresados, donde son los padres de los egresados los que organizan la fiesta.
En las fiestas de 15 son los padres de la persona que cumple 15 años. En los casamientos, que son los novios los que organizan la boda. Claramente es una fiesta privada. ¿Quién puede entrar? Nadie. Solo las personas invitadas. ¿Y qué pasa dentro? Lo que esa persona quiera que pase. ¿Por qué? Porque ese lugar se convirtió en un lugar privado. ¿Dónde podría estar la interpretación? Y es un poco lo que dice Sadaik. No, lo que pasa es que ellos hacen plata con la música y entran en una explicación casi esotérica de interpretación de la ley. ¿Cuál sería el único caso donde uno debería replanteárselo? Si la fiesta es organizada por el salón pone al DJ, pone la música, pone y organiza la fiesta y, por ejemplo, sale a vender entradas. En ese caso se puede discutir el asunto. Es un asunto discutible. Estas fiestas semi-privadas podríamos entrar a discutir en otras categorías distintas. Que en principio sí sería bastante discutible el asunto. Pero lo que no es discutible es que una fiesta organizada por un grupo de personas, una fiesta organizada por una familia, una fiesta organizada por novios que se casan, es una fiesta privada, donde lo que se alquila es un salón, y el salón, durante el transcurso del alquiler, es decir, durante ese transcurso, es un lugar privado, al que solo puede acceder las personas que invitan los organizadores de la fiesta. Entonces, claramente no corresponde el pago. Por si quedaran dudas, el texto de la norma dice específicamente en este punto, en el artículo 1, cuando explica, dice, a los efectos del artículo 36 de la ley, dice, se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe, cualquiera fueran los fines de la misma, es decir, no importa si es con fin de lucro, sin fin de lucro, si es recreativo o no, en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas. Entonces, ni es libre ni es de acceso público mientras está alquilado un salón de eventos. Entonces, uno puede tener discusiones en el caso de los bares, en el caso de diversos salones, en el caso de fiestas organizadas que tienen fines de lucro o que se organizan fiestas, porque ahí pueden haber muchos matices en un sentido o en el otro. Lo que no genera ninguna duda es que las fiestas de egresados, fiestas de 15, fiestas de casamiento, fiestas organizadas por privados, no deben pagar a SADIC. ¿Cuál es el problema? Que esto es un problema que se le pasa al dueño del salón. Al que le van a reclamar es al dueño del salón. ¿Tiene SADIC potestad para frenar la música, frenar la fiesta? No. Lo único que pueden hacer es ir y labrar un acta y en todo caso se discutirá. Lo que se discutirá luego y quién tendrá razón, claramente. Argentina es un lugar donde los jueces pueden decir cualquier cosa, con lo cual tampoco quiero asegurar un resultado en ese sentido, pero claramente que el sentido y el alcance de esta nueva norma tiene que ver justamente con esto, con limitar eso que en la interpretación normal y de sentido común de la norma siempre se entendió así. Lo que pasa es que había usos y costumbres que aplicados por SADIC, obviamente, según su medida y según esto, de ciertas presiones y hasta extorsiones, podría decir en algunos casos, obstaculizando eventos o este tipo de desarrollos de actos. Otro día, por ahí, si fuera de interés, podríamos entrar a matizar más algunas cuestiones que quedan linderas de este problema. Pero quería hacer un video corto y sencillo para no abogados que pudieran entender este problema de manera sencilla. Nos vemos en la próxima que se plantee alguna de estas.